Y esto nos lleva al tema de, ¿realmente todo es virtualizable? ¿Cómo ves en eso? ¿Se puede virtualizar toda la infraestructura? Casi. Realmente la gran mayoría de las aplicaciones, y es a lo que se enfocaron al desarrollar estos sistemas, se pueden virtualizar. Pero hay aplicaciones críticas, todavía se batalla mucho con algunos dispositivos tipo dongles, y todo lo que tiene que ver con multimedios, por decirlo así, y todo lo que es interacción directa con hardware, de preferencia no virtualizarlo. Es muy probable que sí lo logren hacer, es muy probable que también batallen mucho y es muy probable que pueden llegar a perder datos, no se arriesguen. Tal vez de lo que comentas, en la parte más difícil de dispositivos que puedan ser virtualizados son aquellos que tengan un alto consumo de medios, como edición de video en tiempo real, ¿sí? Donde la virtualización pues añade un poco de latencia. ¿Estarás tú de acuerdo, Oscar? No, definitivamente, no es la panacea. Definitivamente toda tecnología tiene sus limitaciones. Y yo coincido precisamente con Ignacio en el que si al final estamos hablando de aplicaciones multimedia, ahí sí definitivamente por el momento no le entro por el lado de virtualización. Tal vez en un futuro, tal vez con alguna tecnología en lo que es memoria o aceleración de video, qué sé yo, podamos también entrar a la parte de virtualización con soluciones multimedia, pero por el momento no, yo no le movería por ahí tampoco. Y el gran tabú, la virtualización de motores de base de datos. En la comunidad existe duda, sabrán ustedes, los motores de base de datos son, generalmente manejan aplicaciones de negocio críticas y son siempre de una alta consideración al momento de virtualizar. Sí. Y existe en la comunidad de usuarios un cierto tabú y una cierta negación en cuanto a virtualizar un motor de base de datos. ¿Qué opinas tú, Oscar, al respecto? Ok, mira, al final es cierto, y más la compañía de Seattle, Washington, alias Microsoft, empezó hace, pues, recientemente a decir, no, espérate, las bases de datos no son virtualizables. Yo aquí hay que entender lo siguiente, al final, sobre un servidor físico, mi motor de base de datos debe residir en una máquina con su sistema operativo, pero los datos en un almacenamiento centralizado, que puede ser una SAN, en el mejor de los casos, o una NAS. Es la mejor práctica. Exactamente, esa es la mejor práctica. Ahora, el motor de la base de datos, con que tenga su sistema operativo, suficiente memoria y procesador, funciona. Entonces, mandando del mundo físico al mundo virtual, definitivamente un motor de base de datos, llámese DB2 de IBM, Oracle, Microsoft SQL Server, el que tú quieras, al final, tu motor de la base de datos puede residir en una máquina virtual, indiscutiblemente. ¿Incluso podría tener esto algún beneficio, Ignacio, que fuera virtualizado? Claro, tenemos en cuenta el hecho de que todas las bases de datos usan queries y esos queries tienen un timeout. Si se llega a caer por algún momento la base de datos y demás, o tiene un latency, no le importa al cliente ni le importa a la base de datos. Pero incluso un motor de base de datos virtualizado podría darle más recursos que a uno que estuviera en una máquina física, ¿o cómo es eso? Todavía veo posible, pero lejano, el hecho de virtualizar un motor de base de datos, más por el hecho del multipunto, que podría llegar a tener problemas en queries muy complicados o en demasiada demanda. Todavía no creo que sea una buena opción. Yo no coincido contigo, yo creo que la virtualización de los motores de base de datos es algo que, al contrario, las empresas deben de estar virtualizando sus motores de base de datos. ¿Tú cómo opinas? Mira, yo creo que si en un momento dado, al final, volviendo a los famosos best practices, si yo quiero tener mucho mejor rendimiento, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Mejorar aquello que es lo que más se mueve en una interacción de base de datos, que es el grabado y recuperación de los datos. Para tal efecto, un buen arreglo de discos ha demostrado ser el mejor antídoto contra esos problemas cuando está muy demandado tu solución de base de datos. Entonces, yo siento e insisto, por el lado del motor, no hay gran problema. Yo creo que aquí todo se resuelve con una muy buena estrategia de almacenamiento de tus datos. Arreglos de discos eficientes, un tuning, algunas variables del motor de la base de datos y listo. Y con eso, adelante. Además, esto me permite, volvemos a lo mismo, el hecho de no tener que usar hardware físico e invertir en mucho hardware físico, ¿por qué no? Hablar de motores de base de datos en paralelo.
lo que se llama también escalamiento vertical, escalamiento horizontal, tolerancia a fallas, balanceo de cargas. Eso es algo que definitivamente, yo siento que la virtualización ahí puede también ser pues la estrella del show, ¿no? De hecho, yo ahí mismo es donde veo que puede llegar a ver el problema cuando ya tengas demasiada carga sobre la forma en la que estás escribiendo. No tanto la lectura, todos los arreglos de discos están hechos para una lectura muy muy rápida, tal vez a veces 5 veces más rápido de lo que se tendría en un solo disco. Pero la escritura es realmente el problema. ¿Por qué? Porque al escribir en un arreglo de disco siempre hay una verificación. Entonces el hecho de tener tantos multipuntos entrando a escribir te alenta hasta cierto punto. Pero eso sucede igual en una máquina física, vaya. Sí, exacto. Entonces el problema realmente no es la virtualizada. El hecho es que no tenemos un arreglo de discos que escriba rápido. Entonces, comparado con la versión con la que lee. ¿Coincides con Oscar realmente un buen manejo del arreglo de discos en una SAN o en una NAS? Sí. Correcto. Claro. La cosa es el hecho de tener virtualizado un sistema operativo en un disco duro almacenado. Sí, pero ahí no aparte estás escribiendo a memoria y aparte le estás metiendo más carga a el arreglo de discos. Claro, pero entonces en un entorno pequeño, anormal, donde nunca se ha llegado a ese límite, no va a haber problema. Pero vaya, si los datos residen fuera de la máquina virtual, ese problema no existe, ¿estarás de acuerdo? Correcto. Lo mejor sería tener 2 arreglos SAN o tener SAN. 2 particiones y entonces en una tener el sistema operativo y en otra tener absolutamente los datos, pero arreglos de discos distintos. Ahí sí, definitivamente no podemos dejar todo en una sola máquina. Eso es prácticamente exactamente, sí, no. Así es. Sí, por eso vemos que las versiones Enterprise, llámese de DB2, de Informix, lo primero que te ofrecen así como plus es clusterización de tu solución. ¿Para qué? Para que no sea un solo punto de entrada o un solo punto de salida. Entonces, yo lo que sí definitivamente afirmo categóricamente, para mí los motores de base de datos sí son virtualizables, definitivamente.